en el contexto general de los nuevos desafíos y oportunidades de un mundo globalizado. Esa democracia práctica, realizable, no es otra que la democracia parlamentaria, el producto de un largo y difícil proceso histórico de siglos de gestación. Es la democracia concebida al servicio de la protección de los valores supremos de la libertad y la igualdad, la mayor seña de identidad de nuestra cultura y nuestro modo de vida en las dos orillas del Atlántico. Y como legítimo representante exclusivo de la soberanía popular, el Parlamento sigue siendo el órgano que mejor, de forma más eficaz y más proporcionada, es capaz de traducir la voluntad popular en decisiones orientadas a asegurar la convivencia y dar cauce al progreso de una sociedad libre. A partir de estos presupuestos básicos, nuestro gran desafío de hoy es saber emplear inteligentemente las nuevas herramientas tecnológicas para que el Parlamento pueda realizar sus funciones del modo más eficaz, diáfano y confiable para los ciudadanos. En la línea de los países democráticos de nuestro entorno geográfico y cultural, España concede actualmente una prioridad absoluta al compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de sus instituciones políticas y sus administraciones públicas. Por tal motivo, el 9 de diciembre de 2013 aprobamos la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, orientada por un doble propósito. Primero, el refuerzo de la transparencia de la actividad pública, que se articula a través de obligaciones de publicidad activa o suministro de información para todas las administraciones y entidades públicas. Y segundo, la garantía del ciudadano del derecho de acceso a la información. Ciñéndome al campo parlamentario, quiero decir que en aplicación de esta ley, el Senado de España ha procedido el pasado día 5 de junio de 2014 a una reforma de su reglamento. Lo que hemos pretendido mediante esta modificación ha sido otorgar a la Mesa del Senado la competencia para aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas a fin de garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho a la información pública en relación con la misma. En este sentido, actualmente estamos poniendo en práctica distintas medidas que inciden en ambas vertientes complementarias, la de suministro de información y la de acceso a la información. Así, en cumplimiento de la obligación de suministro de información, el Senado, a través de su portal de transparencia en Internet, publica de una manera clara, estructurada, actualizada y accesible información y documentos de índole parlamentaria, así como distintos contenidos relacionados con su actividad administrativa. En concreto, la información sobre la actividad parlamentaria incluye la publicación de las convocatorias, agendas y órdenes del día de los distintos órganos del Senado, mesa, junta de portavoces, comisiones y plenaria. El acceso al expediente completo de las leyes en tramitación y de las leyes aprobadas, con la posibilidad de consultar las grabaciones de vídeo y las transcripciones del diario de sesiones. El acceso a las iniciativas del control del Gobierno, incluidas de manera destacada las preguntas presentadas por los senadores para su respuesta escrita por el Gobierno. La emisión en directo de las sesiones plenarias y de las comisiones que se retransmiten puntualmente a través de la página web y se guardan en formato de vídeo y de audio para su consulta posterior. O también la composición actual e histórica del Senado, con información sobre cada uno de los senadores y el organigrama de la Secretaría General y la plantilla orgánica de la Cámara. Al mismo tiempo, al objeto de la rendición de cuentas, estamos llevando a cabo una oferta gradual de información sobre nuestra actividad administrativa. Algunos asuntos son ya accesibles y otros lo serán de modo completo a partir del día 1 de enero de 2015. Así, por ejemplo, la relación de todos los contratos del Senado con indicación de su objeto, duración, el procedimiento utilizado para su celebración, el número de licitadores participantes y la identidad del adjudicatario. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo y finalidad. O los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas e información actualizada sobre su grado de ejecución. Si queremos incrementar los niveles de valoración ciudadana en las instituciones, el compromiso de transparencia debe también involucrar necesariamente a quienes, con nombres y apellidos, somos responsables directos de su funcionamiento. En definitiva, cuando nos referimos a la necesidad de incrementar los niveles de confianza ciudadana en el Parlamento, lo que estamos diciendo es que debemos dar motivos a los ciudadanos para que confíen plenamente en sus representantes políticos. Por este motivo resulta esencial que las actividades, bienes y rentas de los representantes parlamentarios
sean de dominio público, es decir, accesible en todo momento y de forma actualizada. Por esta razón, en los últimos años, las Cortes Generales de España, tanto el Congreso como el Senado, hemos ido dando sucesivos pasos para, aprovechando los nuevos recursos tecnológicos, dar cumplimiento a esta obligación democrática de transparencia en relación con nuestros diputados y senadores. Así, a través de nuestra sede electrónica, cualquier persona puede tener acceso a la información sobre las actividades declaradas por y todos y cada uno de los parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, y sobre su cumplimiento con el régimen legal de incompatibilidades. De la misma manera, y también en cumplimiento de lo que marca la ley electoral española, son igualmente accesibles las declaraciones sobre los bienes patrimoniales y las rentas que cada parlamentario ha de presentar perceptivamente en los respectivos registros de ambas cámaras. Por lo que se refiere a la garantía del derecho de acceso a la información, los servicios del Senado trabajan actualmente en la elaboración de un proyecto de norma que estará en vigor antes del próximo año y que facilitará, en el ámbito de la Cámara Alta, el derecho de todos los ciudadanos a solicitar información sobre la misma, precisando sus facultades y abriendo incluso la posibilidad de que, en caso de no hallarse satisfechos, puedan acudir a la vía judicial. A los efectos de coordinar todas estas tareas, se ha creado la Oficina de Información del Senado, que actúa como el servicio central encargado de recibir y responder a las consultas ciudadanas y de difundir información a través de distintos canales. Así, con este fin, el Senado mantiene un perfil institucional en la red social Twitter al objeto de facilitar la comunicación y participación de los ciudadanos, informar sobre la composición y actividades de la Cámara y responder a las dudas y solicitudes de información que los usuarios planteen a través de este cauce. Como dato de interés, podemos mencionar que durante el pasado año 2013 se respondieron 1.885 consultas telefónicas de forma inmediata, 127 consultas a través de Twitter en el mismo día, 1.598 consultas a través de correo electrónico dentro de los 5 días siguientes a su recepción y 234 solicitudes de información complejas en el plazo de un mes concedido por la ley. Además, también durante el pasado año el Senado publicó 2.201 tweets y dio cuenta de todas las modificaciones en la composición de la Cámara el mismo día en que se produjeron. Estrechamente ligado al ejercicio efectivo del derecho a la información se encuentra otro derecho de tanta tradición en la historia constitucional española, como es el derecho de petición, recogido en nuestra vigente Carta Magna y desarrollado a través de una ley específica. Tanto a título individual como colectivo, el derecho de petición constituye un mecanismo abierto y democrático para la obtención de una solución extrajudicial a las reclamaciones legítimas y justificadas ante los poderes públicos. Y, por tanto, es obvio que la garantía de su ejercicio efectivo a través de unos cauces fácilmente accesibles, tanto como la diligencia en la capacidad de respuesta, supone un factor de legitimación social del Parlamento ante la sociedad y que no debemos descuidar. A este imperativo responde la labor que tradicionalmente viene realizando en nuestro ámbito parlamentario la Comisión de Peticiones, una labor que se recoge en el informe que la Comisión realiza preceptivamente cada periodo de sesiones y que es sometido a la consideración del Pleno de la Cámara. Y nuevamente hay que decir que los procedimientos telemáticos nos brindan la posibilidad de dotar de una mayor agilidad y eficacia a la tramitación de las solicitudes recibidas, un terreno en el que también estamos trabajando en los últimos tiempos. Y creo que una buena prueba de esta atención prioritaria que estamos prestando a nuestro compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas son los resultados del Índice de Transparencia de los Parlamentos elaborado por la organización Transparencia Internacional España. Mediante una medición a través de 80 indicadores, el estudio ha servido para contrastar el rápido ritmo de mejora experimentado por el Senado de España, de tal modo que ya hemos alcanzado una puntuación superior al 80 sobre 100, por encima del promedio de otros países de nuestro alrededor. De ahí que podamos sentirnos razonablemente satisfechos del esfuerzo realizado por nuestra Cámara en los últimos años, en la línea de las exigencias de la nueva Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de España, una ley de implantación progresiva y que entrará plenamente en vigor en todos sus aspectos en diciembre de este año 2014. Con todo, sin embargo, somos conscientes de que aún es mucho el esfuerzo que debemos seguir haciendo. El acercamiento de los parlamentos a los ciudadanos es un asunto ineludible, por lo que supone para el fortalecimiento de la legitimidad del sistema político, al contribuir a la denominada regeneración democrática
y a la puesta del día de los mecanismos representativos. Nuestro gran reto, por tanto, es que la institución parlamentaria sea cada día más abierta y transparente, que proporcione satisfactoriamente la información que la sociedad demanda y que, de este modo, genere una mayor dosis de confianza ciudadana en la calidad democrática de las instituciones públicas. Al mismo tiempo, el Parlamento, más que a ninguna otra institución, le corresponde la responsabilidad de promover activamente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Contrariamente a lo que algunos puedan pensar, no creo que exista incompatibilidad ninguna entre participación y representación. Se trata precisamente de lo contrario, no son excluyentes. En una democracia a gran escala ni la participación puede sustituir a la representación, ni la representación puede prescindir de la participación. En realidad ambos conceptos son complementarios, se necesitan el uno al otro, como dos ruedas dentadas que, si engranan bien, generan una mayor fuerza motriz al movimiento de la maquinaria parlamentaria y democrática. Abrir canales permanentes de interactuación entre los representantes políticos y la sociedad es hoy en día el gran desafío que afronta el parlamentarismo. Es decir, lograr que un sistema fundamentalmente representativo sea al mismo tiempo más participativo. Nuevamente hemos de decir que en nuestro mundo digital el Parlamento tiene a su alcance nuevos medios para abrir sus ventanas a la sociedad, unos medios que apenas hemos empezado a explorar y que, cierto es, tampoco debemos pensar que puedan tener un efecto mágico para arreglar nuestros problemas, pero que nos ofrecen oportunidades que hemos de saber aprovechar. Necesitamos, pues, definir estrategias para una gestión parlamentaria moderna que ayude a reforzar la credibilidad de las instituciones representativas y el respaldo que necesitan de la sociedad. Quisiera terminar mi intervención subrayando el enorme valor que, a mi juicio, poseen las redes de cooperación parlamentaria al facilitar el intercambio de ideas y experiencias y la puesta en común de estrategias orientadas hacia ese gran objetivo que a todos los parlamentarios nos une: el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones políticas. Por ese motivo, precisamente, considero que son tan importantes y que son tan útiles iniciativas como este primer encuentro interamericano de los presidentes de los poderes legislativos, de cuyos debates, a lo largo del día de hoy, sin duda todos podremos obtener provechosas conclusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente del Senado de España. Ya está acá con nosotros el ex presidente del Senado chileno, hoy senador Hernán Larraín. Él ha sido o es presidente de la Comisión Bicameral Pro Transparencia del Congreso de Chile y líder del grupo de trabajo sobre Parlamento Abierto. Es un experto en Parlamento Abierto. Él es precursor y líder del Open Working Group, un grupo de trabajo para el Parlamento Abierto, y cabe también resaltar que se desempeñó como presidente del Senado, ya lo dije, en los años 2004-2005. Entre sus distinciones está haber sido nombrado el mejor senador y Premio Chile Transparente de 2013. Además de presidir la Comisión Bicameral Pro Transparencia, preside la Comisión de Agricultura, de Ética, de Transparencia e integra las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, las Relaciones Exteriores, la Especial Mixta del Presupuesto. También preside la Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia y Probidad. Es un político también de muchísima experiencia y solvencia. Está casado con Mariana Matos Lecaros, ex ministra de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Sebastián Piñera. Algo que yo no sé cómo en la alcoba se puede hablar de política, pero en todo caso el doctor... No se habla de política, el doctor Larraín tendrá que explicarnos. Pero en fin, casado, tiene 6 hijos y estudió en la Universidad Católica de Chile y estudió en el London School of Economics. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, es profesor titular de la Facultad de Derecho de dicha universidad, columnista del diario El Mercurio, el más antiguo y conocido en Chile. Ingresó en el Partido Demócrata Independiente el año 91 y ha sido
3 veces senador. Es la envidia de todo parlamentario, probablemente del año 94 al 2002, primer periodo, del año 2002 al 2010, segundo periodo, y su tercer periodo ahora del 2010 al 2018. Ha sido además condecorado en el Perú, fue condecorado por este Congreso precisamente el año 2004, el 4 de noviembre, bajo la presidencia del Congreso de Antonio Flores Arauz, dice acá, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre los parlamentos de ambos países, de Perú y de Chile. Dejamos entonces en la palabra a Hernán Larraín. Muchas gracias, estimado Víctor, por esa presentación llena de intimidades de alcoba. Estimado presidente del Senado de España, autoridades ilustres, en verdad yo recuerdo con mucho agrado estar en esta tribuna hace algunos años como presidente del Senado invitado por el Congreso del Perú, hablando desde aquí. En realidad esa vez lo hice desde arriba y siento mucha emoción estar nuevamente aquí dirigiéndome en el Congreso del Perú a este importante encuentro de los presidentes de los poderes legislativos interamericanos, es decir, de las Américas. Creo yo que esta es una reunión por la cual debemos felicitar al Congreso del Perú y a la Organización de Estados Americanos. Está aquí su secretario general, don José Miguel Insulza, quien ha tenido, junto a Moisés Benamor, la fuerza para poder llevar adelante esta iniciativa gracias a la buena voluntad del Congreso del Perú. Los gobiernos se reúnen habitualmente, institucionalmente, no solamente en la OEA, sino que en distintas oportunidades, cumbres y otras. Los congresos no. Hay reuniones de parlamentarios. El Parlatino es una gran oportunidad con 50 años y otros. Pero los presidentes de los poderes legislativos, como titulares de los poderes públicos, no tienen instancias de encuentro. Lo mencionaba hoy día nuestro secretario general de la OEA y yo creo que es tiempo de que haya ese espacio. No digo como una organización burocrática, pero sí al menos como un foro permanente en donde los presidentes estén y se puedan tomar compromisos como tales para promover instancias comunes de desarrollo, de experiencias, de intercambio, que hagan posible que ese trabajo legislativo tenga una coordinación interamericana en este caso, o del nivel internacional en cualquier otro. El encuentro ha fijado algunos temas y creo que es particularmente relevante situarlos en el contexto de la región y particularmente de América Latina, que desde hace ya varias décadas vive un momento de reencuentro democrático. No tenemos, como tuvimos durante muchas décadas, gobiernos de facto de distinta naturaleza a lo largo de nuestra región. Y eso ha permitido reencontrarnos con el espíritu democrático en su sentido más profundo. Se vio coronado con la Carta Democrática de la OEA, que precisamente se hizo para fortalecer ese renacer de la democracia en la región. Sin embargo, hay una gran paradoja, y el profesor de Vanderbilt la explicaba. En estos momentos, en estos procesos de democracia instalada y funcionando, es cuando encontramos el mayor descrédito y la mayor desconfianza hacia nuestros parlamentos y particularmente hacia los partidos políticos. Y ciertamente no hay democracia que pueda perdurar si acaso la ciudadanía no confía en sus partidos políticos o no confía en la labor que realizan los parlamentos, los congresos. Es por lo tanto un llamado a la atención y a buscar cómo podemos revertir estos procesos de desconfianza. Hay distintos caminos y probablemente hay caminos
centrales en virtud del cual se recupera esta confianza. Sin duda, el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo de legislación, a través del cual nos hagamos cargo de las inquietudes ciudadanas, resolver los problemas de pobreza, de desigualdad, de exclusión, por mencionar algunos, eso va a hacer que la gente sienta que los políticos le están resolviendo sus problemas. Pero hay otro elemento que es común a todos los parlamentos, porque esta primera respuesta va a depender de la realidad de cada país y de su filosofía para encontrar respuestas. Hay adicionalmente un camino que es también necesario, no suficiente, pero necesario para recuperar esa confianza. Y es lo que hemos llamado la cultura de la transparencia. Es decir, buscar que quienes desempeñen funciones como autoridades públicas puedan realmente llevar adelante una apertura de tal forma que todas sus actividades, todos sus intereses, todas sus decisiones sean conocidas debidamente por la ciudadanía. Que pueda haber una verdadera interacción para terminar con ese oscurantismo, por esa secrecía que al final genera esa base de desconfianza. La gente cree que los parlamentarios o los políticos trabajan para sus intereses y lo hacen además movidos por oscuras manos que los manejan, que los guían. No hay la claridad, no hemos logrado transmitir, quizás porque cometemos nosotros esos errores, esa forma de presentar nuestra realidad. La intermediación de la prensa, que es la que maneja el panorama o describe la situación, hace también muy difícil que la gente conozca lo que realmente hacemos, o que lo relevante de lo que hacemos no es necesariamente lo que aparece en los medios de comunicación. Ese esfuerzo tiene que ver también con la transparencia como una manera de entrar en comunicación directa con la ciudadanía, que conozca de primera mano todo lo que se hace. Ese camino, sin lugar a dudas, va a permitir que funcionen mejor nuestras instituciones, que se combata mejor la corrupción y, por cierto, que haya mayor información base para la participación ciudadana. Y llegaremos entonces a una ciudadanía empoderada que va a poder hacer control de la gestión pública por lo que nosotros hacemos y no por lo que nosotros decimos. En este panorama, la OEA, creo yo, cabe señalarla como un foco que ha tenido realmente un esfuerzo prolongado para poder generar culturas democráticas verdaderas, para permitir la transparencia, la participación ciudadana e instalar el derecho a la información pública. Esto viene desde hace muchos años a través de distintas instancias y organismos. Hay adicionalmente en nuestra región, en las Américas, distintos niveles de desarrollo, y esto es importante considerarlo. En general, el desarrollo normativo en nuestros países ha incluido estos principios en su legislación. Sin embargo, no todos lo han hecho de una manera que uno pueda decir que hubo un antes y un después en la persecución de estos elementos. En general se establecen, nos ocurrió a nosotros en Chile, en nuestra legislación, y cada vez que alguien niega una información, se recurría a los tribunales de justicia. Ese es el mecanismo correctivo que normalmente ha existido. Pero los tribunales de justicia no son fáciles de movilizar. Requieren de abogados, requieren de una causa, requieren de costos adicionales. Y por lo tanto, nuestra experiencia nos hizo ver que ese no era el camino. Y se generó, a partir de un proyecto de ley en que me tocó participar, y gracias a la intervención de la presidenta Bachelet en su primera administración, se creó en Chile el Consejo para la Transparencia, un órgano autónomo del Estado que es el que se ocupa de hacer real estos derechos. Y cualquier persona, incluso menores de edad, por correo electrónico, cuando le ha sido denegada una información por una autoridad, puede reclamarla directamente. Y se le responde.
se fiscaliza el cumplimiento de las labores, se capacita a los funcionarios públicos, se ayuda a generar esta nueva cultura de la transparencia. Esa experiencia que hay en Chile la hay también en México, que ha sido muy señera. El IFAI es una institución de primera categoría internacional. Canadá también tiene instituciones importantes, pero en general el estándar regional no logra asegurarse a través de estos organismos. Y por eso, aparte de las experiencias que conocemos, la OEA ha promovido una ley modelo para poder impulsar estos principios, y creo yo que eso ha sido muy importante, pero también, la mencionaba José Miguel Insulza, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que permite a través del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención, el MESESIC, generar análisis anuales y promover los resultados a través de los distintos órganos de nuestros respectivos países. La pregunta es, ¿qué hacemos con ello? El MESESIC arroja información anual y los congresos estamos empoderados para sacar adelante esas recomendaciones que provienen de la información que la OEA emite. Para serles franco, mi impresión es que nosotros no estamos tomando en debida consideración esos instrumentos. Es decir, ¿existe conciencia en nuestra región sobre esta situación? Existe. La pregunta es si hemos sido capaces para implementar mecanismos reales que permitan cambiar la forma de actuar, que no sea simplemente estampar en la legislación a modo de una declaración programática y no generar los mecanismos que la implementen. Porque cuando los hay, como son las recomendaciones del MESESIC, estas no siempre se llevan a cabo a través de nuestro trabajo legislativo. Nos ha tocado, frente a esta realidad, desarrollar una experiencia a raíz de un seminario que organizamos en Santiago en enero del 2012, un seminario que procuraba buscar transparencia y probidad en los congresos y en los partidos políticos. No puede ser que nosotros, que somos legisladores y políticos, tengamos un lado transparente y el otro lado oscuro. En nuestro país ocurre así, nuestro Parlamento es extraordinariamente transparente, pero los partidos políticos en Chile son una caja negra. Eso, por cierto, que genera desconfianza y una especie de ubicuidad. Nosotros tenemos que desarrollar esto en forma conjunta. Eso fue lo que hicimos. De ahí surgió una declaración de Santiago que contempla principios, los que hemos conversado, no los voy a repetir: transparencia, derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas e integridad parlamentaria, que hemos procurado implementar. ¿Cuál ha sido nuestro programa? Lo que hemos impulsado a través de este grupo, que lo componen parlamentarios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Costa Rica, México y de Chile, al cual se ha integrado recientemente el Parlacén. Hay dos representantes del Parlacén, la presidenta Paula Rodríguez y un parlamentario vicepresidente de Nicaragua, que han ido buscando una manera de expresarse, de aprovechar este conocimiento para impulsar su implementación a través de los respectivos parlamentos. El programa es simple. Por un lado, lo que nos decían, el Open Data, datos abiertos, abrir la información que no solamente es poner toda la información al acceso, sino que información procesada de manera inteligente. Hoy día uno puede tener la información completa de todo lo que hace un parlamentario, de todo lo que hace el Congreso, y ponerla en términos fáciles al servicio de la gente. No sé por qué no lo hemos hecho, pero eso se puede hacer. Hay muchos que lo están haciendo. Ya veíamos, por ejemplo, la experiencia de Brasil. Pero creo que podemos hacer mucho más, porque esa es la clave para empezar, poner los datos a disposición de la gente. En nuestro país hemos hecho un esfuerzo muy grande y también creo yo que estamos muy cerca de cumplir los estándares más altos de exigencia en ese campo. Y lo segundo, quizás lo más complejo, cómo asegurar que nuestras instituciones sean democráticas, sean transparentes y respondan a los principios éticos. Hemos ido procurando y discutiendo mecanismos a través de los cuales
se puedan no solamente desarrollar los compromisos internacionales, sino que también asegurar la instalación constitucional de los principios de transparencia, del derecho de acceso a la información pública y de la obligación o deber de rendir cuenta ante los ciudadanos de los parlamentos y en general de todas las autoridades públicas. Fortalecer las normas éticas parlamentarias, especialmente las referidas a los conflictos de interés. Por ejemplo, la regulación del lobby. Está entrando a regir próximamente en Chile esta ley que va a obligar a tener registros de distinta naturaleza en el caso de los parlamentarios, registro de todas nuestras reuniones con terceros que no se verifiquen dentro de la sala de comisión o trabajo legislativo, registro de todos los donativos que recibamos, registro de todos los viajes que los parlamentarios efectuemos. Y eso va a estar todo puesto en la información referida a cada parlamentario, de manera que cuando uno quiera saber qué vinculaciones tiene un parlamentario con un grupo determinado o tuvo con un grupo determinado, puede ir a su página. Eso va acompañado de una mayor transparencia patrimonial, las declaraciones de intereses y patrimonios de cada uno de los parlamentarios, de manera de que se vaya conociendo en su detalle la realidad de cada uno de nuestros parlamentarios y sus antepasados, sus antecedentes patrimoniales. El manejo de los recursos que el Congreso le entrega a cada parlamentario, las personas que contratan, las remuneraciones y los honorarios que reciben, los gastos que tiene para desarrollar actividades comunicacionales, actividades en los distritos o circunscripciones o lugares donde uno desempeña las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. El financiamiento electoral. Es muy importante saber cómo se financian las campañas, quién las financia y cómo se puede avanzar en transparentar esas actividades. Y por otro lado, impulsamos la creación de comités de regulación de éticas con mecanismos, capacidad y autoridad para asesorar, investigar y sancionar, la creación de normas que permitan la participación activa de la ciudadanía y el ejercicio del control ciudadano y, como ya decía, el marco legal para la rendición de cuentas. ¿Qué hemos hecho en lo concreto? Impulsar los comisiones de ética y transparencia. Me están apurando, así que me voy apurando. Hemos instalado esta red parlamentaria a que me he hecho referencia. Nos hemos integrado al OGP, al Open Government Partnership, que es una asociación para el Parlamento, para el gobierno abierto, que solamente contempla la integración de los gobiernos y la sociedad civil. A instancias nuestras se ha creado un grupo parlamentario, un grupo de trabajo parlamentario junto con el Instituto Nacional Demócrata, está aquí presente su representante, Dan Swenslow, que nos ha permitido generar un grupo que en torno al OGP, que integran 62 países, está generando una plataforma de trabajo para el Parlamento abierto, que hoy día ya integran más de 20 congresos y que esperamos se vayan integrando más al correr de los años. Hemos trabajado también con la sociedad civil, y creo que es muy importante seguir haciéndolo. La sociedad civil, organismos como Transparencia Internacional, el NDI y muchos otros, ayudan, tienen observatorios y en cada uno de nuestros países está trabajando con mucha intensidad. Trabajar con ellos es muy importante. Y finalmente estamos trabajando también las tecnologías de la información y las comunicaciones, los TICs, porque son los mecanismos que nos permiten asegurar que esta información esté disponible. Se puede. La pregunta es, ¿se quiere? ¿Tenemos la voluntad política para hacer real esto? Termino, presidente, con la última reflexión. Esa declaración de Santiago es un referente que puede ser útil para seguir avanzando, para poder poner a disposición de los congresos y que estos la hagan suya, como una hoja de ruta para avanzar en este camino. Si este encuentro legislativo de los presidentes de los poderes de los congresos de nuestras Américas pudiera estructurarse de una manera institucional, que tuviese seguimiento, quizás pudiéramos avanzar en hacer nuestro este compromiso institucional y no simplemente de buena voluntad de grupos que lo hacen. Quizás pudiéramos avanzar
en generar esta cultura del Parlamento abierto que nosotros quisiéramos impulsar. Tal vez, si hay la voluntad de hacerlo y se creara, por ejemplo, un grupo de trabajo en que la Organización de Estados Americanos pudiera darle seguimiento, quizás estaríamos acercándonos a darle una cierta continuidad a este enorme esfuerzo que ha hecho el Congreso del Perú junto con la OEA para iniciar esto. Ojalá que tengamos un segundo encuentro el próximo año, en que le demos continuidad con estos antecedentes a la labor que aquí se ha iniciado. Quiero finalizar diciendo que esta no es una tarea de izquierdas o de derecha. Esta no es una tarea del gobierno o de la sociedad civil. Es una tarea de todos, pero lo es principalmente de los políticos, de los legisladores, que tenemos que dar cuenta cotidiana de la legitimidad de nuestras acciones, más todavía cuando estamos cuestionados. Y eso no se hace solo con más democracia, sino con mejor democracia. Una democracia que nos hable de que hacemos nuestra actividad en forma transparente, que la hacemos de cara a la ciudadanía, sin miedo, sin temor a dar a conocer todo lo que hacemos, en la forma que lo hacemos, cuándo lo hacemos, sin tapujos, sin nada que esconder. Al contrario, la información que antes se creía que era nuestra, de las autoridades, hoy día entendemos en una sociedad democrática y ciudadana, es de la gente. Es la gente la que tiene el derecho a la información. Y nosotros a entregar todo lo que la gente pide, porque es la gente la dueña de esa información. Creemos que eso es lo que hace posible una democracia que, sin dejar de ser representativa, tenga mayor participación y que los ciudadanos no se enteren de lo que es uno, lo que dice uno cada 4, 5, 6, X años en el momento de la reelección, sino que diariamente, y podamos incentivar su participación formal a través de esa información que nosotros les entregamos. Finalmente, la ética democrática se perfecciona en la medida que hacemos nuestros estos principios. Ojalá, Dios lo quiera, que estos compromisos puedan constituir la base de la Declaración de Lima y este sea el primero de muchos encuentros legislativos de los presidentes de nuestros parlamentos de las Américas, y que a partir de esta reunión tengamos un punto de inflexión en lo que significa avanzar en tener un parlamento abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Larraín. Ha sido muy interesante escuchar ambas exposiciones. El presidente García Escudero del Senado de España nos habla un poco de el debate entre democracia directa y democracia representativa. Yo creo que también hay otro debate, la democracia presidencial y la democracia parlamentaria. La experiencia europea, española, es una democracia parlamentaria, la experiencia latinoamericana es una democracia presidencialista. Claro, Chile tuvo una experiencia de parlamentarismo a partir de 1891 hasta 1925, pero luego cambió, evidentemente porque ese sistema no hubiera funcionado bien. Ese es un tema también que está en discusión. Nuestras constituciones, este Congreso se instaló aquí en septiembre del 1822, aquí en este mismo lugar, no en este mismo local que tiene 100 años, pero en ese momento, hace casi 200 años, aquí se instaló el Congreso peruano y se dieron una serie de constituciones que han sido recogidas e inspiradas en la de Cádiz, en la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz fue inspirada un poco en la Constitución francesa de 1791 y la francesa a su vez a través de Jeremy Bertrand inspirada un poco en el parlamentarismo inglés, en la Revolución Gloriosa de 1688. O sea, evidentemente todos hemos recogido algo y de esa Constitución de Cádiz recogemos la infracción de la Constitución, recogemos el referéndum ministerial, recogemos el juicio de residencia, recogemos la comisión permanente,
que tienen otros nombres, pero más o menos es lo mismo. Y a esa Constitución de Cádiz hubieron 15 peruanos allí. El más ilustre de ellos, todos eran ilustres, pero el más ilustre de elos, don Hipólito Unanue, prócer de la independencia, que fue como diputado por acá, Manuel de Vidaurre, el Francisco Javier Luna Pesaro, que hay unos cuadros por aquí donde están ellos, que fue diputado por Arequipa, Vicente Morales Duárez, presidente de la Constitución de Cádiz, y murió en funciones. Su cuerpo está enterrado todavía en la Basílica de San Felipe Neri, en Cádiz. Bien, todo esto fueron debates que se dieron en su momento, pero en el Perú siempre el Congreso ha sido presidencialista, o la Constitución presidencialista, y la democracia ha sido presidencialista, y es un debate también que se podría dar. Ahora bien, en el caso de... es muy interesante lo que ha dicho el senador Larraín sobre la transparencia. Bueno, acá ha estado el primer ministro, sentado atrás mío, y yo le he hecho una acusación por tráfico de influencias, y lo he hecho en base a la transparencia, en base a recoger las visitas todas publicadas. Pero cuando he entrado a otras instituciones que no sean la presidencia del Consejo de Ministros, de los ministros, el gobierno, cuando he entrado a la Fiscalía de la Nación o al Poder Judicial, ya allí la transparencia de las visitas y de los acuerdos ya no están tan transparentemente exhibidos. Entonces ahí hay un tema que es interesante para poder fiscalizar y que nos fiscalicen, ambas cosas. Y le agradezco mucho las brillantes intervenciones de ambos. Las preguntas las vamos a recoger para contestarlas en la tarde, y creo que ahora nos corresponde un almuerzo. Muchísimas gracias. Gracias. Todavía nos falta una mesa, rectificamos. Agradecemos al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Bien, de esta manera culmina esta primera conferencia que se ha tratado del tema transparencia y rendición de cuentas en la gestión parlamentaria. Se ha tenido como exposición a los expositores Pío García Escudero Márquez, presidente del Senado de España, asimismo Hernán Larraín, senador chileno. Y como moderador se ha contado con la presencia del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Hay que resaltar que en esta primera conferencia se ha tratado pues de la necesidad de que la sociedad civil reclame nuevas formas de acercamiento a su Parlamento. Uno de los temas que ha resaltado el presidente del Senado de España es la realización de su país de la Declaración de Transparencia Parlamentaria, en la cual fue respaldada por la comunidad parlamentaria, que está conformada por 74 países y constituye pues un acceso más accesible a la información parlamentaria. Asimismo, también ha señalado que su gobierno resaltó cuán importancia son las tecnologías de la información y la comunicación, pues establece que el Parlamento cuenta hoy con enormes posibilidades para informar desde su trabajo a través del portal que cuenta el país de España, la información de todo índole parlamentario. Y su gobierno pues ha aprobado una nueva ley de transparencia en la entidad pública. Debemos señalar que también cuán importante pues es la necesidad de incrementar los niveles de confianza, junto como ha coincidido con el Senado chileno Hernán Larraín, que si no hay democracia para que perdura, si la ciudadanía no confía en su Parlamento, y que hay cosas que revertir en este proceso de desconfianza. Por su parte, el Senado chileno ha señalado que hay que incentivar el desarrollo de políticas públicas, así como el desarrollo de legislación. Y por su parte, en el gobierno chileno se ha desarrollado o implementado el Consejo de Transparencia, como también se ha desarrollado en México y en Canadá. Y los trabajos que han realizado es fortalecer las formas éticas parlamentarias, impulsar comités de comisiones éticas, así como el marco legal de rendición de cuentas. Esto es pues un compromiso para impulsar una cultura de parlamento abierto. Esto fue el desarrollo pues que se ha llevado en esta primera conferencia desarrollada aquí en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Adelante, Karina. Cecilia, tú dabas un poco cuenta de lo que fue la presentación de estas autoridades del Congreso de España, y realmente pues ellos daban un resumen un poco de la experiencia de su país en torno al tema de la transparencia.
un poco se hablaba de tecnología, de estas posibilidades que daban para poder acercarse con los ciudadanos, y se mencionaba sobre el portal de transparencia con el que ellos cuentan y también del uso de las redes sociales, algo tan similar como lo que nosotros también hacemos aquí en el Congreso Nacional. Contamos también con un portal de transparencia y también en las redes sociales para poder un poco dar cuenta sobre las actividades del Parlamento y de esta manera acercarnos también a la ciudadanía. Bien, me están indicando que ya está todo listo para iniciar la segunda conferencia de este primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Entonces, ¿tenemos ya información? Sí, ya está lista la mesa. Entonces, vamos con con la congresista Marisol Pérez-Tegui, que ya tiene el uso de la palabra. Vamos a escucharla. Ambiental. Sobre estos temas vamos a conversar el día de hoy con la expresidenta Laura Chinchilla, presidenta de la República Colombiana, y con doña Isabel Allende Bussi. Ellas nos harán una presentación general de ambos temas y a manera de reflexión responderán algunas de las preguntas que se han planteado y que serán desarrolladas en los foros de la tarde. Primero, por supuesto, todo lo relativo al cambio climático y al encuentro que vamos a tener pronto en nuestro país, y a partir de eso la Agenda de Desarrollo post-2015, haciéndose énfasis en los desafíos que ello nos plantea y en el rol que en esa temática tendrán nuestros parlamentos. En segundo término, ¿qué alternativas existen para que los parlamentos puedan hacer, además del análisis costo-beneficio en las leyes, un planteamiento relativo a cómo desempeñar la actividad legislativa y contribuir al mismo tiempo a la inclusión social? Y finalmente, la gran pregunta es cómo logramos que las grandes desigualdades de nuestros países sean compensadas de alguna forma con una mejor y más justa distribución de la riqueza. Voy a tener en primer término el honor de presentar a doña Laura Chinchilla Miranda. Doña Laura ha sido expresidente de la República de Costa Rica, tiene una amplia trayectoria en el sector público, ha sido viceministra y ministra de Seguridad Pública, pero además presidenta del Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas, presidenta del Consejo Nacional de Migración, miembro del Consejo Nacional de Drogas, ha sido parlamentaria entre los años 2002 y 2006 y sus áreas de interés fueron la reforma judicial, seguridad pública, reforma político-institucional, entre otras. Fue primera vicepresidenta y ministra de Justicia en la administración de Óscar Arias Sánchez y expresidente de la República de Costa Rica, cosa que ha señalado. Durante este periodo, en términos medioambientales, destacaron algunas medidas que vale la pena mencionar, por ejemplo, las relativas a la puesta en vigencia durante su gestión de la protección de los recursos del mar y el diseño de un sistema para avanzar hacia la meta del carbono neutral al que Costa Rica se comprometió a alcanzar en el año 2021 y, por supuesto, para eso había que dar pasos que se han iniciado durante su gestión con mucho éxito. Adicionalmente, ha formado parte de diversas iniciativas que promueven reformas en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos a nivel latinoamericano, tales como, por ejemplo, el Comité Consultivo del Proyecto Sociedad Civil y Seguridad Pública del Washington Office en Latinoamérica, el Diálogo Centroamericano de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y la Fundación para la Paz y la Democracia. Mientras que la senadora, presidenta del Senado, doña Isabel Allende Bussi, socióloga y política, ha regresado a su patria hace muchos años y comenzado una exitosa carrera política tras el retorno de Chile a la democracia en el año 90. Fue elegida diputada, llegando a presidir la Cámara entre el año 2003 y 2004. Desde mayo del año 2008 es la primera vicepresidenta de su partido y a partir del 11 de marzo del 2010, senadora por la tercera circunscripción de la región de Atacama, donde se desempeña actualmente. Con las dos personas que acabo de presentar, tengo el honor de iniciar esta mesa, que estoy segura logrará satisfacer muchas de sus cuestionamientos. Dejamos a doña Laura en primer término con el uso de la palabra. Ahí sale. Muy buenas tardes, es un gusto para mí compartir esta mesa, particularmente con María Soledad y con Isabel, y por supuesto es un gran honor estar participando en esta actividad que congrega a un significativo número de representantes de los parlamentos nacionales de nuestro hemisferio. Felicito y reconozco el esfuerzo del señor secretario general de la OEA por procurar ayudar en ese necesario paralelismo que tenemos que procurar encontrar entre los avances que ya
acumulamos a nivel de los poderes ejecutivos, poniendo a la par también la necesaria participación de los parlamentos en la construcción de una agenda a nivel hemisférico muchísimo más compenetrada. En ustedes, señoras y señores, está representada la más amplia diversidad de los pueblos de la región, esos pueblos que se erigen en los verdaderos soberanos y que delegan en todos ustedes la tarea de concretar sus aspiraciones. Por ello, en una ocasión como esta, en que procuramos reflexionar sobre el papel del Parlamento frente a los retos del desarrollo, no hay nada que resulte más acuciante que preguntarnos a nosotros mismos cuáles son las aspiraciones de los pueblos a los que representamos. Si bien es cierto, ese grandioso abanico de grupos étnicos, sociales, económicos y etarios que constituyen nuestras naciones presentan demandas en extremo variopintas y a veces también contrastantes, en lo esencial todos ellos aspiran a mayor prosperidad y mayor bienestar. Todos ellos aspiran a estar hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Por ello, permítanme en primer lugar destacar los más esenciales desafíos que enfrentamos en nuestra región para satisfacer esas aspiraciones ciudadanas. Esos desafíos son los que este foro resume en el título de la conferencia de la que somos parte en esta mesa redonda: el desarrollo económico sostenible, el cambio climático y la inclusión social. En relación al desafío del desarrollo económico sostenible, no podemos ignorar que este encuentro se da cuando la crisis económica global que se desató en el año 2008, aunque ha minorado sus efectos, no ha sido conjurada en su totalidad. En la década previa, muchos de nuestros países disfrutaron de ciertas condiciones que, potenciadas por políticas inteligentes, dieron un fuerte impulso al crecimiento y al bienestar. Fuimos testigos de tasas de crecimiento significativas en muchas de nuestras naciones, a la vez que se produjo una importante reducción de la pobreza y un ensanchamiento de la clase media. Sin embargo, si aspiramos a que esos esfuerzos se sostengan en el tiempo, debemos concentrarnos en mejorar la productividad y competitividad de nuestras economías. Este es un imperativo particularmente acuciante para los países pequeños del hemisferio y que no son ricos en recursos naturales. También lo es para no caer en la llamada trampa del desarrollo medio, que nos puede llevar al conformismo y evitar que continuemos aspirando hacia un desarrollo más integral. Sabemos que en materia de desarrollo económico no hay recetas y cada país tiene derecho a desplegar sus propias estrategias, pero existe cada vez más una amplia coincidencia en la necesidad de hacer más robustos y sostenibles nuestros avances en educación, salud, infraestructura, acceso a redes digitales, energía, innovación y marcos regulatorios más transparentes, predecibles y eficientes. La adecuada articulación de políticas en todas estas áreas nos permitirá elevar el valor de todo lo que hacemos y de lo que producimos, mejorar sostenidamente la calidad y el valor de nuestros recursos humanos y garantizar una mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos. En relación al desafío de la inclusión social, tenemos pendiente en el hemisferio la tarea de la equidad. Una cosa, por cierto, esencial, es combatir la pobreza con programas eficientes y bien focalizados, pero otra más compleja es lograr que los frutos del crecimiento se distribuyan de manera equitativa y que reduzcamos nuestras tasas de desigualdad. De lo hecho hasta ahora en la región, en materia social, rescatamos muy buenos ejemplos como la expansión en la cobertura de los servicios de educación y salud, el impulso de programas para la atención de la primera infancia y las transferencias condicionadas, todo lo cual ha permitido que muchas familias salgan de la pobreza y encuentren mayores oportunidades.
Pese a ello, tenemos una agenda de pendientes que resultan insoslayables. Me refiero a los sistemas tributarios altamente regresivos e ineficientes de muchos de nuestros países, a las deficiencias en la calidad y pertinencia de la educación y a las limitadas oportunidades que encuentran los pequeños emprendedores. Todas estas áreas apuntan esencialmente al impulso de una robusta política pública en favor del desarrollo humano y la innovación. Ellas se articulan con la preocupación central en materia de desarrollo económico que ya he expresado, cuál es mejorar la productividad y competitividad de nuestras economías. Finalmente, y en relación con el cambio climático, y más allá de las justificadas advertencias que auguran escenarios apocalípticos para el mundo entero, lo cierto del caso es que esos escenarios ya los están viviendo muchas de las naciones de nuestro hemisferio. Me refiero a los desastres naturales que se manifiestan con gran crudeza en los países ubicados en la franja tropical. El impacto de los eventos naturales ha sido especialmente devastador sobre los pequeños estados insulares del Caribe, los que año con año experimentan las pérdidas de vidas humanas y la destrucción de riqueza. En el caso de estas pequeñas naciones insulares, las más aterradoras predicciones sobre el cambio climático ya se están cumpliendo y han devenido en un asunto de subsistencia para esos estados y sus pobladores. Finalmente, y en este breve repaso de los principales desafíos que enfrenta el desarrollo de nuestro hemisferio, deseo reflexionar sobre un riesgo que se ha truncado en cruda realidad para varios de nuestros países, especialmente para los de Mesoamérica y el Caribe, pero que arriesga contaminar a todos los demás. Me refiero a la feroz arremetida del crimen organizado transfronterizo que genera inseguridad, debilita instituciones, corrompe funcionarios y trunca la vida de miles de jóvenes. En la región se borran cada vez más las diferencias entre estados productores, consumidores y zonas de trasiego de drogas. Sin embargo, no logramos aún articular una visión compartida del problema. Aunque debemos reconocer los esfuerzos impulsados para sustentar una nueva estrategia en la materia a partir de la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, así como el sustento técnico prestado por la Organización de Estados Americanos, el camino hacia la construcción de una política consensuada a nivel hemisférico en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado es aún largo y empinado. Los temas enumerados, crecimiento económico sostenible, inclusión social, cambio climático y seguridad frente al crimen transnacional, constituyen los más grandes desafíos de nuestra agenda de desarrollo. Sin embargo, no podemos olvidar que la atención de estos desafíos deben asentarse en un profundo respeto